Bueno, quería mandaros este vídeo un poquito con la explicación de la parte de sucesiones que hemos trabajado el viernes en clase y quería que me apetecía que empezarais, por ejemplo, leyéndoos esta parte del principio del tema 2 de vuestro libro, donde os habla sobre un poco la historia de las progresiones aritméticas y geométricas y de la sucesión de Fibonacci, tan importante, y la relación que hay entre la sucesión de Fibonacci y el número áureo. Ya sabéis que el número de oro, phi, es 1 más raíz de 5 partido de 2, ¿vale? Entonces hay una relación muy importante, me gustaría que lo leyerais. Y luego esto que me ha parecido súper interesante, que es la relación que tienen los temas económicos con la sucesión de Fibonacci, ¿no? Por ejemplo, en los valores de bolsa. Bueno, pues si a alguno le interesa la economía, pues parece interesante que podáis leer esto, ¿vale? Porque está muy bien. Y luego, pues esta espiral tan bonita que sale de la sucesión de Fibonacci. Bueno, sí, si alguno quiere entretenerse y hacerlo, pues me parecerá estupendo este ejercicio, ¿vale? Bueno, aquí al principio del tema tenéis lo que es el concepto de sucesión, que ya expliqué el otro día en clase, ¿no? Y cómo se determina el término general. Y sobre todo me gustaría hacer especial hincapié en cuando una sucesión está dada por una ley de recurrencia. Que una sucesión esté dada por una ley de recurrencia, lo que significa es que necesito recurrir a algunos términos anteriores para poder continuar en los siguientes. Por ejemplo, en esta sucesión, ¿vale? No sé si me va a dejar pintar. En esta sucesión, por ejemplo, nos dice que A sub 1 vale 1. No, es que no me deja pintar. Bueno, vamos a intentar pintar con este, ¿vale? Me dice que A sub 1 vale 1, ¿vale? Que A sub 2 vale 3 y que A sub n, es decir, los términos siguientes serían el anterior, el A sub n menos 1, más el doble del anterior a este anterior, ¿vale? Entonces, esta es la ley de recurrencia que me define esta sucesión. Por ejemplo, el A sub 1 valdría 1, el A sub 2 valdría 3, ¿vale? ¿Y cómo calculo, por ejemplo, el A sub 3? Pues según me dice esta expresión, tengo que recurrir al anterior al A sub 3, que es el A sub 2, es decir, 3, más el doble del anterior a ese, que es el doble de 1, o sea, 3 más 2, 5, ¿vale? ¿Cómo calcularía el A sub 4? Pues el A sub 4 me dice el anterior, que en este caso es el 5, más el doble del anterior a ese, que en este caso es 3. 5 más 6, 11. Bueno, y sucesivamente, pues veis cómo salen los términos de esta sucesión, ¿vale? Aquí lo tenéis también muy explicadito. Bueno, pues esa es una sucesión definida por recurrencia, ¿vale? Entonces, hay otras formas aquí de definir sucesiones. Estas son sucesiones curiosas, ¿vale? No tienen mayor trascendencia, pero estas sucesiones definidas por recurrencia sí son interesantes, ¿vale? Porque, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Vaya, es que esto se va, no sé por qué. Bueno, aquí tenéis ejemplos de sucesiones y demás, ¿vale? Y luego os habla de, esperar, antes de pasar a la sucesión de Fibonacci, unas sucesiones que son especiales, ¿vale? Que ya las conocéis de tercero de la ESO, son las progresiones aritméticas y las geométricas. ¿Qué es una progresión aritmética? Pues es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente sumando un número fijo, que es lo que llamamos la diferencia de la progresión, ¿vale? Entonces, si conocemos el primer término y la diferencia, pues el término a su n es el anterior más la diferencia. El término general de una progresión aritmética, ¿vale? Se obtendría con esta formulilla que tenemos aquí,
¿vale? Eso es para hallar el término general de una progresión aritmética, ¿vale? Aquí nos da en este otro recuadro, ¿vale? Nos da cómo calcularíamos la suma de los n términos de una progresión aritmética. Estas dos formulillas son importantes de aprender, ¿vale? Y por supuesto que la diferencia entre cada dos términos de una progresión aritmética pues es siempre la misma, que es la diferencia. Tenéis aquí varios ejemplos. Luego os habla de las progresiones geométricas, ¿vale? Las progresiones geométricas, a diferencia de las aritméticas, se obtienen multiplicando al anterior por un mismo número. Ese número por el que se multiplica es lo que llamamos la razón de la progresión, que se representa por la letra R. Aquí el término general pues sería este de aquí, a su n igual a su 1 por r elevado a n menos 1. Y para sumar n términos de una progresión geométrica, pues utilizamos esa formulilla, siempre que la razón no sea 1, por supuesto, porque si no se nos anularía ese denominador, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos, ¿vale?, que podéis observar y mirar y practicar con ellos. Bueno, y luego nos habla también de cuando tenemos sucesiones de razón más pequeña que 1 en valor absoluto, pues los términos, claro, como la razón es más pequeña que 1, los términos se van haciendo siempre cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Y entonces podríamos sumar los infinitos términos que tiene la sucesión. Y nos saldría esa formulilla, que imagino que todos la conoceréis, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos y tal. Bueno, luego aquí tenéis dos sucesiones de potencias que son importantes. La sucesión formada por todos los cuadrados de los números naturales, ¿vale?, que es esta de aquí, súper importante. Y la sucesión formada por los cubos de los números naturales, ¿vale?, que serían esta la de los cuadrados y esta la de los cubos, ¿vale? Y luego aquí os pone estas formulillas de la suma de los n primeros cuadrados, pero bueno, eso tampoco tiene mayor, no os lo tenéis que aprender, ¿vale? Bueno, y luego ya sí que creo que nos habla de la sucesión de Fibonacci, que es la que me apetecía comentar con vosotros un poco. Esta sucesión es súper importante, porque ya os dije que aparece mucho en la naturaleza, ¿vale? Bueno, como ya os dije, aparece en la distribución de las hojas alrededor del tallo, en los pétalos, en las flores, en las semillas, ¿vale? Casi todas se rigen por esta sucesión. Y la definición de esta sucesión es una ley de recurrencia, ¿vale?, que me dice que es el primer término vale 1, es esta que tenemos aquí, ¿vale? Me dice el primer término vale 1 y el segundo término vale 1. Y cada término posterior es la suma de los dos anteriores. O sea que entonces nosotros tendríamos que el a sub 3 es el a sub 2 más el a sub 1, es decir, 2. ¿Y quién sería el a sub 4? Pues sería el a sub 3, el a sub 3, que es... Vamos a borrarlo todo, ¿vale? El a sub 4 sería el a sub 3, ¿vale?, más el a sub 2. El a sub 3 es 2, más el a sub 2, que es 1, pues esto me sale 3, ¿vale? El a sub 5, ¿quién sería? Pues sería el 3 más 2, ¿vale? 3 más 2 igual a 5. Y sucesivamente, fijaos que me va saliendo, pues precisamente esta sucesión que tengo aquí. ¿Por qué es tan importante esta sucesión? Pues porque esta sucesión al final nos lleva, ¿vale?, a que si dividimos cada término por su anterior, ¿vale?, pues resulta que nos sale un número súper importante, que es el número de oro, este que tenemos aquí, ¿vale? El número de oro, phi, ¿vale? ¿De acuerdo? Y este número de oro, pues, es bastante importante en matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era lo más importante que yo quería comentaros. Aquí tenéis algunos ejercicios de sucesiones definidas por recurrencia, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 11, que nos habla de la sucesión de Lucas, ¿vale?, que también tiene mucho que ver con el mundo vegetal. Bueno, esto los biólogos son los que más lo controlan, ¿vale? Y aquí tenéis unos cuantos términos.
Y luego ya pues nos habla de lo que estuvimos hablando, de los límites de las sucesiones, ¿vale? Y una sucesión súper importante, que ya estuvimos hablando de ella en clase, que es la sucesión que nos determina el número e, ¿vale? Fijaos que lo que dijimos es que el límite de esta sucesión tan especial era precisamente, ¿vale?, el número e. Y fuimos obteniendo términos y vimos que algunos decimales, según avanzábamos, pues se iban estabilizando. Eso es lo que nos da lugar a los infinitos decimales no periódicos que tiene el número e, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que esto os sirva. Vamos a ver algún ejemplo de sucesión definida por recurrencia. Por ejemplo, si a sub 1 vale 2 y a sub 2 vale menos 1, ¿vale? Puedo definir luego a sub n como el doble del anterior, ¿vale? Menos el anteanterior, ¿vale? Vamos a ver cómo calcularíamos estos términos. Ya conozco, a sub 1 es 2, a sub 2 es menos 1. Pues vamos a ver quién sería a sub 3. A sub 3, según esta definición, es el doble del anterior, ¿vale? Pues yo pondría el doble del anterior, ¿vale? Menos el anteanterior. Fijaros que este es el anterior a este de aquí, ¿no? O sea, el a sub 1, el doble de a sub 1, que es 2. Luego esto sería menos 2 menos 4 igual a menos 6. ¿Quién sería el a sub 4? Pues sería el doble del anterior, que es menos 6, menos el anteanterior, es decir, menos 12 más 1, menos 11. ¿Quién sería a sub 5? Pues sería el doble del anterior menos el anteanterior, que es menos 6, o sea, menos 22 más 6, que es menos 16. Bueno, y sucesivamente iríamos calculando, ¿vale? Con lo cual nuestra sucesión a sub n quedaría expresada de esta manera. El primer término es 2, menos 1, menos 6, menos 11, menos 16. Hombre, como veis, los términos generales de estas sucesiones nos los tienen que dar, ¿no? Porque con estos términos sacar el término general es bastante complejo, ¿vale? Así que tranquilos que por ahí esto no nos vaya a asustar, ¿vale? Que estas sucesiones nos las darán, ¿vale? Bueno, pues nada más, esto era lo que os quería subir de esta parte de sucesiones.